tengo. Ah, ¿qué decía? A ver, mi vos que sos aplicada. Gozo en el Señor. Gozo. Te adelantaste rápido ahí, total ya después. Si leyeron el boletín del mes de diciembre, van a ver que el devocional empieza con una pregunta, ¿no es cierto? ¿Se puede estar siempre gozosos? Era la pregunta del boletín, en el devocional. Y la pregunta que le sigue a esa, casi inmediatamente, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se puede estar siempre gozosos? Un cocinero diría, dame la receta, ¿no? Por favor, dame la receta. Son preguntas que muchas veces, de acuerdo a cómo uno esté viviendo la vida, la contestará de diferente manera, ¿no? De acuerdo por ahí a las circunstancias que esté atravesando. En momentos puntuales de nuestra vida, hay momentos que son más lindos que otros, entonces ahí uno dice, y estamos con mucho gozo, y vamos con viento de cola, y va todo bien. Lo concreto es que un hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, tendría que tener gozo siempre. Si nos centramos en la palabra, tendría que vivir un gozo continuo. Pero tratando de entender por qué cuesta vivir esto, vivir un gozo continuo, pensaba que también somos seres tripartitos, ¿no? Las circunstancias pueden afectarnos de acuerdo a nuestro enfoque. Y va a depender qué es lo que está primando en nosotros, qué es lo que le damos a nosotros más relevancia. Si tiene más preponderancia lo espiritual, o si es lo almático, o si son las emociones las que a mí me están como me están dirigiendo o me gobiernan, o si definitivamente es la carne la que me lleva de las narices por la vida, ¿no? Ese es un análisis por ahí introspectivo que cada uno tendrá que hacer. Lo concreto es que si Dios es la fuente de nuestra vida, y eso es un principio espiritual que rige todo nuestro ser, entonces lo almático, las emociones, la carne, se deberían alinear con lo espiritual. Eso es lo ideal, ¿no? Y es la única manera que el gozo puede llegar a ser un estado permanente, que no se vea amenazado por las circunstancias, ¿no? Justamente, fíjense que el gozo se encuentra en la lista del fruto del Espíritu, que Pablo le refiere a los Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 22, y es interesante cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, se refiere al fruto en singular, no habla de los frutos y después de una lista, sino habla del fruto. Y si queremos saber si estamos viviendo el fruto del Espíritu, es como que no pueden faltar todas las virtudes que engloban el fruto. O sea, yo lo puedo ver como veníamos hablando en la escuela bíblica, ¿no? Cuando hablamos del atributo del Señor. El Señor es esto, es esto, es esto, pero es todo eso. No puede disociarse el Señor no es justo y después no puede tener amor. O no es, el Señor es todo eso todo el tiempo. Entonces, el fruto del Espíritu tiene toda una serie de características. Lo primero que aparece en la lista del fruto del Espíritu es el amor, que lo experimentamos acá en la tierra, pero que también lo vamos a seguir experimentando en la eternidad. Y lo segundo que sigue en la lista es el gozo. Ahí aparece atrás del amor nomás, aparece el gozo. Si una persona experimenta amor, pero el ágape, no el amor mercantil, el yo te doy, vos me das. El ágape es el de Jesús, el que murió en la cruz a cambio de nada, sabiendo que nosotros íbamos a fallar. Cuando uno puede experimentar ese amor y el gozo verdadero, las demás virtudes del fruto casi que son más fáciles de vivenciar. Porque ¿qué sigue? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y bueno, ya cuando alguien llega a vivir en la templanza, es el sumum del fruto, digamos, ¿no? Al punto que puede tener dominio propio de sus emociones, de la carnalidad, de la circunstancia. El que puede lograr la templanza en la vida, comienza a poder surfear en las olas más difíciles, más bravas de nuestra vida, sin que el gozo esté más o menos de acuerdo a la circunstancia. No cambia eso, digamos, cuando ya llega la templanza a la vida.
A este sermón lo titulé Pilares del Gozo, y ahora después van a darse cuenta por qué, en base a la palabra que les voy a compartir. Pero antes de entrar a la palabra, estaría bueno preguntarnos, ¿qué es el gozo? Yo me puse a ver lo que decían los diccionarios, qué decían las enciclopedias, los manuales de historia. Encontré allí que puede considerarse como el placer del espíritu, decía un manual, no tiene nada que ver con lo espiritual, lo busqué por la vida secular, que puede entenderse como un grado máximo de plenitud y optimismo, solo por el hecho de existir como persona, decía un diccionario, sabiendo quiénes somos. El gozo puede tener algunos sinónimos como contentura, regocijo, alegría. En la enciclopedia se refiere que es una palabra que entró casi en desuso, y en el ámbito secular, si uno refiere gozo, está muy ligado a la connotación sexual y no más bien por ahí te van a hablar más de la alegría. Y en el ámbito religioso se usa para describir un estado interno, por lo que una persona vive una alegría duradera o constante. Las personas que estudiaron las emociones vinculan al gozo como la alegría del alma, y tiene que ver con una celebración espiritual de la existencia, del tener vida, del sentirte que estás existiendo, que estás tomando un lugar. El solo hecho de haber sido creado por un ser supremo, como lo es Dios, debería implicar un gozo ya profundo en nosotros. Por eso la tradición cristiana, tener gozo es una virtud, donde el cristiano debería contemplar la grandeza de Dios y su reino, y de esa manera experimentar una forma de placer espiritual así casi místico, ¿no? Bueno, un poco esto dicen los manuales. También leí por ahí que gozo y alegría podrían ser sinónimos, pero que no tienen el mismo grado de profundidad, porque el gozo constituye un grado mayor de regocijo. Se pueden tener alegrías pasajeras, pero el gozo es otra cosa. Es algo permanente que viene de la concepción de saber quiénes somos, por quiénes fuimos alcanzados, de dónde estamos viniendo y hacia dónde estamos yendo. Eso un poco tendría que ser el motor del gozo. Esa perspectiva hace que una vida pueda llegar a experimentar el gozo verdadero. Y el gozo, casi la mayoría de las cosas en las que estuve investigando, el gozo es la fuente de la alegría. O sea, el gozo es como la alegría es como la expresión del gozo. Cuando uno ve una cara, un rostro alegre, es porque está viniendo de lo profundo. Pero también pueden haber falsas alegrías, ¿no? Dicho esto, reconozco que vivimos en un mundo difícil, muy difícil, donde estamos atravesados por adversidades, por tristezas, por cosas inesperadas, por situaciones que nos atraviesan, que algunas nos paralizan, otras nos dejan caminar, en otras quedamos como rengo, en otras quedamos como estáticos. Y Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Eso nos va a cambiar. Por eso nos alentó a tener ánimo, ¿no? Confianza, porque Él las había podido vencer. Y es difícil a veces contestarle a pastoral este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo sería eso de tener aflicciones sin perder el gozo, ¿no? Son como preguntas difíciles de contestar. Por eso el gozo puede ser un estado difícil también de encontrar. Hasta diría que por más que lo intentemos, ¿no?, de manera humana, podría ser esquivo vivirlo o experimentarlo. Pero ¿cómo hacemos para encontrarlo y vivirlo? Fíjense que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 16, dice: estad siempre gozosos. Chan. ¿Cómo? Decime, chabón. El desafío es ese, ¿no? ¿Cómo sería esto? Tengo que hacer un pago inesperado y no tenía el dinero para cubrirlo. Estar siempre gozosos. Hay murallas que están enfrente y parece que son infranqueables. Estar siempre gozoso. No trata esta palabra ahí todo el tiempo. Vengo orando por una petición hace mucho tiempo, pero nada pasa. Estar siempre gozoso. En cuanto de mí depende, trato de estar en paz con todo, pero hay hermanos, familiares que están todo el tiempo rompiendo la paz y otras cosas más.
Y eso ya me está afectando demasiado. Me cuesta dormir por las noches, estar siempre gozoso. Parece la palabra nuevamente. ¿Cuántas cosas están surgiendo en nuestra vida que ponen en peligro de extinción el gozo? Como les decía, podemos mostrar alegría falsa, que haga creer a los demás que está todo bien, ¿no? Pero la verdadera alegría viene de un gozo interno que está anclado en lo importante. En el libro de Job, en el capítulo 6, versículo 10, se registran palabras de él en medio de un extremo dolor de Job. Ya le había pasado todo, ya había venido un mensajero tras otro como cachetada de loco, digamos. Uno le dijo que se había quedado sin ganado, el otro le dijo que ya no tenía más criados, le habían quedado 2 o 3 por ahí, que el otro vino y le dijo que la casa se cayó y le mató a los 10 hijos, y él en medio de su quebranto dice: mas aún en mi consuelo, es mi consuelo, y me regocijo, un sinónimo del gozo es regocijarse, y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Fíjense que en medio del tremendo quebranto de él tiene gozo por no haber negado las palabras de Dios, lo que está escrito en el libro santo. Tremendo, ¿no? Que él se regocije porque puede estar, a pesar de semejante embate, estar viviendo en la palabra, tratando de estar encuadrado en la palabra. No solo, como le decía, había perdido lo económico y su salud, de un día para otro le sacaron el título de padre. Y eran 10. No se le muere un hijo. Aún así se goza en que no negó las palabras del santo. Bueno, a él parece que la tiene muy clara, ¿no? Y yo quisiera hacer una pregunta que me la hice esta semana y no sé cómo van a quedar ustedes. ¿Están siempre gozosos? Yo me la hice en la intimidad cuando preparaba el sermón y vi que evidencio el gozo a cuentagotas. De verdad. Yo no le voy a mentir, el Señor me conoce. Que por momentos me ganan las preocupaciones y las amenazas. Por eso sé cómo te sientes en algunas situaciones, en algunos momentos. Y oré esta semana pidiendo al Señor que aumente mi fe. Porque quiero vivir el verdadero gozo que viene de Dios. Ese que me hace estar seguro, confiado. Leí estos días en mi Biblia, en el libro de Efesios, que tengo un Señor, una fe, un bautismo. Justo esta semana, leyendo Efesios, me daba tanto gozo leer esto, que tengo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, dice la palabra. Y yo decía, no puede ganarme la preocupación. No puede la tristeza calar más que las profundidades de Dios. Si tengo un Padre que es de todos, sobre todos, por todos y en todos, Él está llenándolo todo. ¿Cómo puede ser que yo me preocupe tanto? Dios sigue siendo el sustituto de nuestras carencias, de todo lo que nos falta. Sigue siéndolo. Por si el diablo te mintió, por si hay situaciones en las cuales te has visto tentado en tirar la toalla, y que nos amó con amor eterno. Si perdemos el gozo, en todo caso también es porque perdimos el enfoque un poco, ¿no? Y decidimos vivir o la carnalidad o darle más importancia a nuestras emociones. Y si le damos importancia a nuestras emociones, las circunstancias nos van a mover como un papel. Si le damos importancia a la carnalidad, olvídense, estamos en cualquier lado. Si el apóstol inspirado por el Espíritu Santo escribió que estemos siempre gozosos, yo creo que significa que se puede vivir siempre gozosos en ese estado, ¿no? Pensaba que tiene que haber una clave. Y bueno, eso es lo emocionante de la palabra. Por eso un poco puse los pilares del gozo. Así que al menos encontré 2 pilares donde el gozo puede ser una realidad en nosotros. Y hay que seguir leyéndolos, versículos 17 y 18 de 1 Tesalonicenses 5, donde sigue el apóstol Pablo diciendo: oren sin cesar,
Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y ahí yo dije, el verdadero gozo no se evidencia solo por vivir cosas agradables y bendecidas, y que emprendemos cosas y van perfectas y no tenemos ninguna dificultad. Se puede evidenciar en una vida de oración, de alguien que vive una vida de oración y gratitud permanente. Son dos pilares fundamentales. Sea que tengamos o no dificultades, si estas dos características son una constante en nuestra vida, si nosotros podemos ir con nuestras aflicciones a Dios en oración, ¿cuántas veces entramos en la oración todo roto, desvencijado? Parece que ya se desboronaba todo, y después de orar nos sentimos, no sé, en otra dimensión. Cambia el estado. ¿No empezó? ¿Les pasó o no les pasó? Pues es algo espiritual la oración, ¿no? Porque en la oración hay descanso. Y el ser agradecidos activa un estado de gracia y de satisfacción. La oración es el pilar fundamental que puede producir gozo, sea la situación que fuere. Porque en la oración es donde la carga de nuestros hombros, eso que nos carga, que nos trae doblado, cuando vamos a la oración, pasan a los hombros de Cristo. Es donde nosotros podemos decir, Señor, yo no puedo con esto. Esto es muy fuerte para mí. Señor, esto me está pegando en el medio y yo estoy como una barquita rota en medio del mar, no doy más. Esos momentos donde nos derramamos en la presencia de Dios en oración. Esas cargas pasan a los hombros de Cristo y ahí, aunque puedas tener una terrible tempestad en tu vida, pero puedes estar quieto y gozoso porque cada día estás llevando tus cargas al lugar indicado, en oración. Porque te relacionas con Dios, con tu Creador, que es el único que puede sacarte de cualquier dificultad. Esta es la invitación del apóstol, ¿no? A orar sin cesar. Si estás alegre por algo, algún logro del año, ¿no? Ora sin cesar, dando gracias. Si estás triste, ora sin cesar, siendo agradecidos. Pero hay que agradecer cuando uno está con la gorra para atrás y la barca para cualquier lado, ¿no? A la deriva. Justamente esta semana leíamos ahí en el GPC, en la casa de Noé y Octavio, los naufragios, ¿no? de Pablo, cómo estuvieron a la deriva cuando estaban yendo a Roma. 15 días, ¿no? Que no vieron el sol. 14 y que la tempestad era tremenda. Y habían sacado las amarras, habían tirado las velas y se dejaron ir a la deriva y ya no había más nada humanamente para hacer. Hasta que un ángel le habla a Pablo, ¿no? Y le trae tranquilidad y le dice: no temas, Pablo, porque tenés que ir, vas a estar ante el César. Y es como que Pablo en un momento tiene que hablarle a toda la tripulación, es un barco de 200 personas, tiene que hablarle a toda la tripulación y decirle: no tengan miedo, porque un ángel vino anoche. Y el estudio decía, ¿no?, que los ángeles pueden venir en medio de las tempestades y darnos una palabra, una dirección. Todo el tiempo conectado, orar sin cesar con Dios, la única manera que el gozo sea interno, verdadero y duradero. ¿Cuántas veces, no? Vinimos a un miércoles con preocupaciones, con temores, abrumados por la amenaza, esos tiempos que vivimos de zozobra, y oramos, ¿no? Derramamos delante de la presencia del Señor y salimos livianos, renovados, esperanzados, sabiendo que Dios está en control de todas las situaciones. Jesús expresó en Marcos 11:24: por tanto os digo, esto dijo Jesús, no lo escribió ni siquiera un discípulo, lo escribió, él habló directamente esto: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si nuestro pedido está de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener respuesta. De parte de Dios vamos a tener respuesta. Muchas veces también Dios responde de la manera que no queremos.
Dios responde igual. Lo único que tenemos que hacer es orar con fe, porque dice Mateo 6:8 que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor ya sabe cuando vamos a pedir algo, incluso antes que se lo pidamos, dice este versículo. El otro pilar fundamental del gozo es el agradecimiento en una vida. Dios decide bendecir a los que son agradecidos. Fíjense que van 12 espías a la tierra de Canaán, 12 vuelven, hay 10 de los 12 que afectan ¿a cuánto? Porque cada tribu tenía su... O sea, las tribus respondían a cada líder. Si son 10 líderes los que vienen pensando en otra cosa, estamos hablando de casi el 80% del pueblo de Israel afectado por la queja. Todos pensaron, ¿qué vamos a ir? ¿Qué te vamos a meter ahí? Hay gigantes. Y dice la palabra que Dios le dice a Moisés que en Caleb hay otro espíritu. La queja y el agradecimiento son espíritus distintos. Son estados que se pueden instaurar en una vida. Fíjense que la gratitud y la esperanza hizo que este hombre sea el único de su generación que puede entrar a la tierra prometida. Porque después entró toda la generación que venía atrás, porque los demás murieron todos en el desierto. Desde hace 4 décadas que los psicólogos han estado haciendo estudios sobre la gratitud y descubrieron que la persona que es agradecida puede evidenciar felicidad. Ahí, ¿no? Como a cuentagotas diría en el mundo secular. Pero, como les decía, tanto la queja como el agradecimiento son estados que las personas también están eligiendo vivir, tener. Hay personas como Job que no la tuvieron nada fácil. Nada fácil. Y hay personas en esta vida que no la tienen fácil. Y de bueno, vos hablás porque vos estás lleno de... Bueno, yo creo que no fue nada fácil para nadie. Desde el mismo momento en que nacimos, ¿cómo nacen los niños? Llorando, porque ya lo sacaron de un estado de bienestar, que el vientre de la madre era lo ideal, ahí se sentía sin amenaza y demás. Ya cuando nacimos, ya nacemos llorando, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no la tuvieron fácil, que no la tienen fácil, sin embargo se enfocan en lo importante. Dar gracias a Dios en cualquier circunstancia es un ejercicio que debemos hacer, es algo que tenemos que considerar en nuestra vida. Fíjense lo que dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre sabe quién es él y quién es Dios. Punto. A veces nosotros creemos que somos algo. Nos subimos, ¿no?, a un pony, como quien dice. Y él reconoce quién es el hacedor de todas las cosas en su vida. Yo sé, hermano, que la tenés complicada, yo lo sé. A mí también se me complica, yo lo sé. Pero hay mucho que aprender de este hombre de Dios. Qué bueno que podamos erradicar la queja y podamos poner en la balanza todos los favores que tenemos ya en nuestra vida. ¿No es mejor la vida que la comida? El hecho de estar vivo mejor que la comida. El cuerpo que la ropa, ¿no dice la palabra eso? ¿No es mejor nuestro cuerpo que la ropa? Tener un techo. ¿Alguno de ustedes está viviendo bajo un puente? No. ¿No es cierto? Levantarnos cada día, ya afirmarnos sobre nuestros pies, tener la bendición de que nuestros ojos tienen luz. La misericordia de Dios renovada cada mañana para nosotros, que nos levantamos, ¿no?, nos dormimos recachapaces, que nos mandamos todo el día anterior y al otro día Dios se levanta nuevito con nosotros y dice: cabezón, vamos, vuelve. Yo estoy para ayudarte, para abrazarte, para acompañarte, para bendecirte.
Y una persona agradecida siempre será bendecida por el Señor con lo más importante. Y esto yo no me mando a decir cosas de mí, porque yo creo que tiene que ser así. El capítulo 17 de Lucas se relata la sanidad de 10 leprosos, que Jesús le dice que se vayan a mostrar al sacerdote, luego que son sanados, uno solo, encima es samaritano, ese muchacho, decide volver y darle gracias a Jesús. Lo increíble de esta historia es que los 10 fueron sanados de lepra, que no era poca cosa ya, era un montón. Los 10, ¿no? Pero el único que escuchó "tu fe te ha salvado" fue el samaritano, que fue agradecido. Y Dios lo premia con algo más. Al agradecido Dios siempre lo premia con algo más. Los otros 9, bueno, él recibió un bonus track, ¿no? Alcanzó la salvación de su alma. Dios nunca deja sin recompensa lo que tiene una perspectiva de reconocimiento y de agradecimiento. Dios no deja sin recompensa a las personas en este sentido. Así que el desafío que te traigo, amada iglesia, en este cierre de año, es que podamos terminar siendo agradecidos, ¿no? Fortalecer nuestra fe con gozo. Si este año no tuvimos una relación con Dios muy fructífera o fortalecida y nos faltó gratitud, es muy factible que también nos haya faltado el gozo, porque nos desenfocamos, porque pusimos el enfoque en otra cosa. El Espíritu Santo nos invita que el 2025 podamos poner estos dos pilares como un fundamento en nuestra vida: la oración y la gratitud. La oración y la gratitud. Se levantó, se hizo el lío en tu barca y de repente está el mar de Galilea. El mar de Galilea, dicen que de la nada se armaba una tormentita, o sea, era tremendo. Salían con día soleado y a las 2 horas estaban luchando con las olas. Se armaban unos vientos ahí, se armaba el lío rápido. Como en nuestra vida. Ay, estábamos todos bien y se armó un lío. ¿Qué pasa? Si veníamos tan bien. La oración y el agradecimiento, algo que lo tenemos muy presente en el área de intercesión, ¿no? ¿No es así? Se hizo hace 2 jueves atrás, o 3 más o menos, hicimos una jornada de agradecimiento el miércoles y el jueves, y fue hermoso. Armaron una mesa las hermanas y habían cosas, encontré himnarios, señaladores, encontré un montón de cositas que cada uno había traído, agradeciendo a Dios. Hemos podido cantar himnos también ese día. Y también quiero decirles que el último culto del año va a ser un culto de agradecimiento, así que si tenés un testimonio para contar, breve, conciso, directo al testimonio, nada por la rama, vamos a tener un breve momento donde vamos a contar testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de este año. Así que los animo, y si no te animás a contarlo a la iglesia, no importa, se lo podés decir a Dios de manera particular, en la intimidad, que Él lo va a recibir igual. Cuando lo hacemos acá es para un poco también para edificar el cuerpo de Cristo y nada más. Es muy importante, hermano, la oración personal y también la comunitaria. Es importante. Nosotros por lo general no obligamos a nadie a que venga a la reunión de oración. Vamos por la positiva. Quiero decirte que te perdés un montón por no venir a orar. Te perdés un montón. Porque a nosotros nos pasa, ¿no? Yo, los jueves, estos últimos que he podido venir, venía del trabajo abrumado. Yo los jueves termino con la cabeza quemada en el laburo, de tantas entrevistas y demás. Y venía y entraba acá y había una música suave, los hermanos orando. ¡Ah! ¡Qué descanso! Y ahí nos ponemos a orar, ¿no? Y a sentir algo distinto. Qué lindo, ¿no? Cuando entramos en la presencia de Dios, fíjense lo que escribe el salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué profundidad de la palabra. Le voy a llamar a mis hermanos que vengan. Esto está en el Salmo 16:11. Habrán visto, ¿no?, que en el boletín el desafío de este mes es poder experimentar el gozo de Dios. Sé que es difícil, de hecho he predicado acerca de lo difícil que es poder lograr el gozo permanente o el estar siempre gozoso.
pero experimentar el gozo de Dios simplemente ya por el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Qué les parece? Ya decir, bueno, el Señor ya nos alcanzó. ¿No tenés gozo con eso? ¿No es un motivo de alegría, de gozo? Jesús rogaba al Padre en oración pidiendo el cumplimiento de su gozo en nosotros. Decía en Juan 17:13 que se registra la oración de Jesús: pero ahora voy a ti, está hablando con el Padre Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El deseo de Jesús es que tengamos su gozo. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando habla de, fíjense que habla de gozo cumplido. El gozo cumplido es el que se vive, el que se experimenta, el que llega a ser una realidad en la vida, no que lo estamos viendo como utópicamente todo el tiempo, que lo vamos persiguiendo todo el tiempo. Y el gozo no está atado a tener una linda casa, un buen auto, una buena cuenta bancaria, porque no tiene que ver con las circunstancias de la vida, tiene que ver con quiénes somos y con quién es Dios, y que nosotros sepamos de dónde venimos y a dónde estamos yendo y quién fue el que nos alcanzó. Así de sencillo, pero así de profundo. Así que por eso mismo hemos estado instando a que la palabra tenga una aplicación práctica en nuestra vida. Yo no sé si las circunstancias te provocan gritos, desesperación, o te provocan lo que le provocaba a Jesús, que se iba a un tiro de piedra a orar. Y le decía a sus muchachos: che, ¿me pueden ayudar? ¿Podemos velar una hora en oración? Estoy hablando de un Getsemaní, estoy hablando de que el lunes tengo que pagar la luz y no tengo plata. Estamos hablando de un Getsemaní, por enfrentar la muerte, como hombre. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos que enfrentar la muerte mañana, como hombres? ¿Empezamos las piñas con nuestra familia? ¿Queremos ir a romper algo? ¿O le decimos a la iglesia: che, podemos orar una hora? Qué bueno que podemos tener esta perspectiva. Y ahí dejábamos, ¿no?, en la portada del boletín algunos consejos que se los voy a recordar. Este mes al menos, y estaría bueno que sea para siempre, tener un enfoque diario en todos los beneficios que tenemos. Hacete una lista con las cosas que tenés. Te vas a dar cuenta de lo desagradecidos que somos. Haz una lista de todas las cosas que te salieron bien este año. Haz una lista también de todas las que podés mejorar. Podés decir: yo esto lo podría mejorar el año que viene. Hasta siquiera con fuerza humana. A esto yo humanamente, si le pongo media pila, el año que viene lo puedo mejorar. Este primer punto es que puedas agradecer a Dios por sus favores cada día. ¿No? No esperar las fechas especiales para agradecer a otra persona lo que significan para nosotros. Agradece a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a los que te rodean. ¿Cuántas veces le dijiste gracias? Che, gracias por lo que haces, por todo lo que realmente podemos vivir juntos. Gracias. A tus hermanos en la fe, a tus hijos, a los que te rodean, a la familia de la fe, a los que te ayudaron y ayudan, y a los que de alguna manera también te hacen crecer, porque también los cactus y las piedras del camino te hacen crecer. Y hasta por eso deberíamos dar gracias, ¿o no? Porque si no, siempre estaríamos chatos y no creceríamos. Otro de los desafíos que planteamos en el boletín era estimular dentro de nuestra familia, en las conversaciones, en toda ocasión que se pueda, a ser agradecidos. Che, vamos a ser agradecidos. Si la queja ha ganado un lugar importante en la casa, identificarla y erradicarla. Decir: che, basta de quejarnos, basta.
Se rompió la heladera, todo el tiempo. Y no, producción mismo y no hay nada. ¿Y qué vamos, Melody? ¿Qué vamos? Nos quejamos por babada, ¿no? Muchas veces. Vamos a agradecer. Pues hay que hacer la lista de lo que tenemos. No hay leche en esta casa. A veces decía Franco con el parche. No compraron leche. Está bien, era niño, ¿no? Valorar las cosas que muchas veces se dan por sentadas, como tener un lugar donde vivir, comida, agua potable. ¿Saben los países que tienen en África los kilómetros que caminan para ir a buscar unos jarrones en la cabeza y no es potable el agua esa que traen? Nosotros abrimos una canilla y la podemos tomar esa agua. Familia, hermanos en la fe, amigos. ¿Cómo que la queja puede tener un lugar tan preponderante en nosotros? Animar también a otros a vivir con alegría en todos los ámbitos donde nos movemos, en las escuelas, en la universidad, en el negocio del barrio, los trabajos personales, los vecinos, los amigos. ¿Cómo anda vecino ahí? Mal, lo sabés. Ya está, ya le estás dando una perspectiva. ¿Cómo anda vecino? Bien, ahí con lucha, pero ahí estamos, le ponemos ganas. Y el vecino se anima, dice, mirá, ya están peleando porque el vecino también te ve que vos tenés problemas, pero que estás con alegría, que tenés ganas, que le das para adelante. Transfórmate en un modelo a seguir, que el gozo pueda ser un modo de vida. ¿Cómo la ves en ese film? Dos amenes medio ahí. ¿No? Es difícil, yo los entiendo. Yo también, a mí la palabra yo cuando las preparo acá me hago el lindo, pero en mi casa la palabra me agarra. Dice, cabezón, esto va a predicar vos. Vos vas a predicar esto. Puedes proponerte ser alguien agradecido. Lo tenemos que hacer. Que vive en pleno gozo. Que el último mes del año y todo el 2025, ojalá sea hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Agradecidos y gozosos siempre. Vamos que se puede. Vamos. Para siempre encontré